Hola amigos, qué bendición nuevamente estar alrededor del nombre de Jesús, de su palabra y del poder del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo. Bueno, hoy, como siempre, Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Yo sé que esto va a revolucionar su vida y sobre todo va a ser una herramienta divina, una arma celestial, la que hoy vamos a aprender y continuaremos en el siguiente programa para que empecemos a vivir unas vidas diferentes en el lugar donde estamos. Esta enseñanza nació de varias cosas particulares que han ocurrido durante estos días. Y la verdad, yo siempre aprovecho lo que Dios me está enseñando. Yo sé que no es solamente para mí, es para muchos. También porque personas me han pedido y me han preguntado cómo se hace. Y hoy vamos a estudiar cómo transformar un ambiente espiritual pesado, un ambiente de agobio, un ambiente de ira, de enojo, de maltrato, un ambiente, esos ambientes pesados que cuando uno llega a un lugar se da cuenta que, ay, aquí está pasando algo, o cuando llega alguien uno dice, wow, se transformó la atmósfera, cambió la atmósfera y no me siento cómoda. O un ambiente de miedo, un ambiente de angustia, un ambiente de preocupación. Y todo esto porque, fíjense lo que es la atmósfera. Alimento espiritual normalmente nosotros lo hacemos en un sótano que tiene nuestra casa y el lugar se llama alimento espiritual. Pero he tenido varias visitas y pues y tengo aquí también adecuo alimento espiritual como otro lugar de visitas, aunque tenemos nuestro cuarto de huéspedes, de todas maneras cuando son más personas nos acondicionamos. Todos los que duermen en alimento espiritual dicen, wow, qué paz se experimenta, igual es en toda la casa, pero en alimento espiritual, este lugar donde enseñamos, donde predicamos, donde entronamos a Cristo, tiene un ambiente espiritual supremamente hermoso. Bueno, pero realmente lo es en toda la casa, procuramos que así sea. Sin embargo, este no es un lugar donde hacemos vida social y es un lugar especial, solamente es para alimento espiritual. Entonces la gente experimenta, ¿es cierto? La atmósfera, el aire que se respira. También se respiran diferentes aires en las casas, en la oficina, en el aula de estudio, por ejemplo. En muchas partes experimentamos atmósferas muy, muy difíciles de manejar. Y hace poco vino una amiga y se quedó en un hotel. Ella sufrió unos episodios de ansiedad y de pánico hace, no sé, como unos 15 años. Y no los volvió a tener, gracias al Señor, fue sana, fue libre por Cristo. Sin embargo, llegó a un hotel y wow, que le ha empezado ese ataque de ansiedad y a sentirse muy, muy mal. Y me llamó, me dice, no puedo manejar esto, ¿qué es lo que está pasando? Hicimos una oración, oramos, limpiamos los aires espirituales y ya les digo por qué sí pudimos orar ahora en el desarrollo del programa. Y la atmósfera cambió. Eso fue espectacular. Otra amiga se trasladó de un apartamento a otro y llegaron a un apartamento, aunque precioso, estaban más cómodos, estaban mejor. Sin embargo, se levantó un ambiente de discordia entre ella y su esposo. Empezaron a venir también malas noticias. Y lo otro es que su nena empezó a tener unos comportamientos agresivos, fuertes, digámoslo así, de desobediencia o de rebeldía, que normalmente no se dan de esa manera. ¿Qué cambió en ellas dos? La atmósfera. Pasaron de un lugar a otro y se encontraron con una atmósfera contaminada, con una atmósfera envenenada, con una atmósfera que no es la atmósfera del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. Transforma la atmósfera de tu hogar, de tu oficina y de tu empresa. Vamos a orar, amigos, y vamos a darle gracias a Dios para preparar nuestro corazón, por permitirnos hoy aprender cosas divinas.
y descansar en Él. Jesús, muchas gracias te doy. Precioso Espíritu Santo, sin ti no lo podríamos hacer. Tú eres el más hermoso de todos, tú eres el más bello de todos. Hoy quiero darte la bienvenida, hoy quiero entronarte aquí, hoy quiero decirte, toma mi boca, toma mis labios, toma mi mente, toma esto que preparamos, Señor de los cielos. Con tu ayuda, tómalo y haz lo que solamente tú puedes hacer. Señor, hoy dispongo mi corazón y vamos a decirle eso, Espíritu Santo, dispongo mi corazón para que me enseñes, para que me instruyes, para que me hagas, me capacites, me perfecciones en ti, Señor, y me lleves, Dios de los cielos, a eso más grande, a eso más alto, a eso más precioso, más eterno que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablo del ambiente de la oficina, mi esposo hace varios años, bueno, varias veces le ha tocado vivir situaciones de oficina bastante pesadas y difíciles. Y en unos años, Dios mío, fuimos trasladados y nos dijeron, van a llegar a este lugar. El jefe es una persona muy particular, difícil en su carácter, y nosotros pues empezamos a orar. También las situaciones, queríamos que el Señor eh, levantara y nuevos negocios se llevaran a cabo. Mi esposo empezó a practicar, que les voy a contar más adelante, el llegar más temprano a su oficina y empezar a proclamar la palabra de Dios y empezar a limpiar los aires espirituales con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios limpia los aires espirituales. No echó fuera demonios, no hizo varias cosas porque eso lo vamos a aprender. Sin embargo, lo que vimos fue extraordinario. Hay lugares en la casa, en el hogar, en la oficina, en el trabajo, lugares donde llega uno y es fácil entrar en discordia. Es fácil discutir, o sea, es así, muy rápido, es como que se encendiera el fósforo. Hay habitaciones donde uno entra y siente el hielo del miedo. Hay rincones donde experimentamos a veces tristeza, dolor, melancolía, angustia, preocupación, ¿cierto? No vemos, porque si nosotros nos detenemos a revisar qué es lo que está pasando, no lo vemos, pero el ambiente espiritual está contaminado. ¿Por qué? Por lo que se dijo, por lo que se hizo, por lo que se vivió en ese lugar. Hay ambientes que quedan contaminados, por ejemplo, con muerte, cuando una persona se suicida, cuando asesinan a alguien ahí y no han escuchado, o cuando vamos en la carretera, curva de la muerte o curva del diablo, porque muchos se han accidentado en ese mismo lugar. ¿Qué se aposenta ahí? Pues una atmósfera de muerte, una atmósfera de accidentes. Esas atmósferas en cierta forma, nos oprimen. A veces nos encontramos, nos envuelven esas atmósferas y no nos damos cuenta que es el ambiente, es la atmósfera. A veces decimos, no, yo no quiero ir allá. O yo no sé, siempre que voy a casa de fulano, llego triste. Llegué súper contenta y me devuelvo muy triste. ¿A dónde, en qué entré? Entré en una atmósfera de tristeza, muy probablemente. Eh, hace varios años, hace años yo trabajé, vivimos en México y resulta que yo cruzaba la puerta de mi casa y me daba un enojo terrible. Y yo dije, pero Dios, ¿qué es esto? Si yo venía muy contenta y era mi casa. Yo había contratado una persona y desde que esta persona llegó a mi casa, la atmósfera de mi casa empezó a cambiar. Yo todavía no conocía todo lo que hasta que Dios me ha permitido conocer. Sin embargo, sí hice una oración y le dije, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero este no es el ambiente de mi casa y esto que yo estoy experimentando no es. Dios me dio una salida maravillosa, la persona se fue. No la tuve que despedir, ella se fue, gracias a Dios, y una vez se fue, la atmósfera de mi casa cambió. Entonces fíjense que una persona puede transformar la atmósfera. Estamos todos felices en una fiesta, llega una persona y ¡trac! La atmósfera que se congela, se daña, se transforma para mal. Y
obviamente es la carga espiritual que las personas tienen. Y bueno, hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar a, y a lidiar con ellas, a oponernos, a echar fuera también cuando tenemos la jurisdicción, y ya les explico, y empezar a vivir una vida completamente diferente. Hay personas, por ejemplo, trabajadores, a veces entran personas extrañas, no conocemos su proceder, su vida. También ahí nosotros tenemos que actuar, prohibir que los demonios que estén en esas personas no entran a la casa. O si no oramos, cuando se van las personas en el nombre de Jesús, todo espíritu que entró con ellas se va con ellas en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, listo. Miren, las atmósferas se moldean. O sea, las atmósferas se crean y nosotros somos los que creamos esas atmósferas. Yo puedo crear aquí en mi casa, les contaba, en toda mi casa se experimenta paz, descanso, alegría, gozo. La verdad, eso es lo que yo experimento y bueno, aquí tenemos ahora a nuestro compañero de trabajo, Diego, y yo pienso que él experimenta paz. ¿Experimenta paz, Diego? Genial. Él experimenta paz. ¿Por qué? Porque la atmósfera es una atmósfera de paz. Nosotros construimos las atmósferas, las moldeamos. ¿Qué pasa si continuamente hay ira, enojo y palabras, maledicencia? Esa atmósfera espiritual se levanta en nuestra casa. ¿Mm? Atmósfera de mentiras, atmósfera de engaño, atmósfera de robo. A veces llega uno a un lugar y va sintiéndose tranquilo, pero de pronto, ay, siente uno como que lo van a robar. Es la atmósfera que se ha creado, ¿cierto? De violencia, de perversión, eh, tantas cosas que se viven en los lugares, esas atmósferas quedan, digámoslo así, contaminadas, contagiadas, impregnadas de eso mismo. ¿Listo? Em, pero chicos, la atmósfera, lo más divino es que puede cambiar. Y nosotros no estamos llamados a vivir bajo esa pesadez espiritual. Vamos a aprender cómo. ¿Cómo transformamos esa atmósfera? Y esto nos sirve aquí para aprender a orar por nuestras casas. Muchas personas dicen, mira, ¿me acompañas a orar por mi casa? ¿Cómo oro por mi casa? ¿Cómo oro por la oficina? Voy a montar un nuevo negocio. ¿Qué hago? ¿Sí? Y resulta que vamos a montar un nuevo negocio en un lugar donde ha fracasado 10 veces. Hay una atmósfera de fracaso ahí, de pobreza, ruina. No lo sé, pero el Espíritu Santo todo lo revela. ¿Cómo transformamos nosotros esas atmósferas? Lo primero que debemos tener en cuenta, y voy a hacerles un recuento y un recorderis, digámoslo así, de muchas cosas que hemos estudiado aquí en Alimento, pero las tengo que nombrar porque son súper importantes que las tengamos en cuenta. Lo primero es que nosotros tenemos autoridad. Jesucristo nos dio la autoridad. En Lucas 10, del 18 al 19 dice el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde está Satanás? Aquí en la tierra, ¿cierto? Estamos en un mundo difícil, en un mundo corrompido. Pero Cristo, nosotros somos la luz y la sal. Dice, miren, que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dios nos dio autoridad. En unas versiones dicen poder y en otras nos dice autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo poder del enemigo. Y toda atmósfera negativa, toda atmósfera pesada, toda atmósfera que no sea de paz, que no sea de descanso, que no sea de alegría, es del diablo, ¿cierto? Porque el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, ¿verdad? Entonces, esa es la atmósfera de Dios, una atmósfera de alegría. Cuando es otra atmósfera, hay una atmósfera demoníaca. ¿Listo? Jeremías 1:10, y hablando de autoridad, dice, mira, yo te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos limpiando una atmósfera, estamos limpiando los aires espirituales de un lugar. Y arrancamos, derribamos, destruimos, derrocamos, pero también, ¿qué hacemos? Edificamos y plantamos. ¿Mm? Y esto nos va a llevar a vivir en una atmósfera súper linda. El enemigo no solamente busca
dañar nuestra salud, nuestras finanzas, lo que tangiblemente nosotros podemos darnos cuenta. Él quiere dominar el ambiente que nos rodea. Y normalmente, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a las personas, pero es Satanás el que está detrás de todo. Él quiere crear un clima, un ambiente, una atmósfera donde es difícil adorar, donde es difícil orar, donde es difícil estudiar la palabra, donde es difícil descansar. Esos son los ambientes que Satanás quiere crear, ¿cierto? ¿Y qué hace también el enemigo? Él quiere que nos acostumbremos a vivir en guerra, en disputas, en que las cosas no funcionan bien. Y no, por supuesto, un ambiente de paz. Que los esposos busquen irse para la calle a jugar o con los amigos o hacer otras cosas porque no quieren, o quedarse trabajando más tiempo porque no quieren llegar al ambiente de su casa. Normalmente se le echa la culpa a otras cosas, pero detrás de todo está Satanás. ¿Tenemos un grado de responsabilidad o mucha responsabilidad nosotros? Sí, también. Pero vamos a aprender a limpiar nuestros aires espirituales. ¿Dónde puedo ejercer mi autoridad? Miren, esta es una clave preciosa. Ustedes y yo tenemos autoridad. Ya la tenemos, dice la palabra de Dios. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué lugares? Es donde yo tengo jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Permiso y derecho legal para hacerlo. Yo no puedo llegar a la casa de Diego a echar fuera a los demonios de la casa de Diego porque yo soy espiritual y yo enseño la Biblia y yo tengo la autoridad que Cristo me dio. No, cuidado con eso, amigos. Nosotros tenemos el permiso legal y la jurisdicción sobre lugares, por ejemplo, digamos, esta casa es de nosotros, tenemos la escritura, somos los dueños, vivimos en ella. Tenemos el permiso legal y la jurisdicción para orar por esta casa. Sin embargo, hace poco quise orar por la casa, que le dije a mi esposo, amor, voy a orar por la casa, dame tu autorización porque él estaba fuera del país para orar por esta casa. Él es la cabeza porque él es un hombre está sujeto a Cristo. Él es la cabeza de esta casa, ¿cierto? Y está por encima de mí, en autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Le pedí que la legalidad, el derecho, el permiso legal. ¿Para qué? Para orar. Ahora, la casa está en renta. Por ejemplo, usted rentó un apartamento. Sí, ese pertenece. Legalmente, el dueño es otra persona, pero usted tiene un contrato legal donde usted en este momento dispone por un tiempo y por un precio que está pagando sobre esa casa. Luego usted puede y tiene el permiso y el derecho legal para orar por esa casa, apartamento, habitación, etcétera, oficina. O sea, siempre tiene que haber, la jurisdicción es el permiso legal. Por ejemplo, yo voy a México. Soy colombiana, llegué a México. Yo no voy a empezar a echar fuera los demonios en México porque yo soy espiritual, porque Dios me dio la autoridad. No, no, no. Esa jurisdicción todavía no la tengo. Necesito ¿qué? Documentos mexicanos para orar por México y eso que también tengo que conservar, o sea, no lanzarme a que yo voy a echarle fuera a los demonios a todo el país, meterme en un lío, despertar cosas que no sirven. No, yo tengo que revisar cuál es mi jurisdicción. No es que vayamos a la casa, entonces voy a ir a la casa de fulanito de tal y claro, como yo le veo que siempre estos demonios son los que operan en él, voy a ir a echarle fuera a los demonios de su casa sin que él lo sepa. No, nos metemos de verdad en situaciones que no está bien. El enemigo puede abusar, puede usar de eso. Podemos vernos metidos en situaciones que no tienen por qué ocurrir. ¿Por qué? Por imprudencia. Porque estamos actuando sin jurisdicción, es decir, sin legalidad sobre un territorio. ¿Listo? Debemos adquirir el derecho legal. Ahora, yo vivo en una casa donde me rentaron la habitación. ¿Por qué lugar puedo orar? Por mi habitación. Por toda la casa, no. Pero también hay cosas que podemos nosotros hacer por la casa, a menos de que el dueño de casa me pida que ore por toda la casa y me dé la autorización, la legalidad para yo hacerlo. Esto es muy chévere.
A mi esposo les decía, mi esposo siempre se iba como media hora antes o 15 minutos, no, como media hora me parece que se iba, o 15 minutos antes, y recorría toda la oficina orando en lenguas. La legalidad de él era su puesto de trabajo, pero ¿qué hacía por toda la oficina? Proclamar la palabra de Dios, orar en lenguas y declarar que la presencia de Dios en ese lugar. Los demonios huyen ante la palabra, ¿sí? Pero yo hago el ambiente, yo tengo la autoridad para crear un ambiente de paz, un ambiente de cordura, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de victoria y quitar la derrota, ¿sí? Por ejemplo, en esas oficinas donde se dicen tantas groserías, donde hay chisme, crítica, juicio, murmuración. Si usted es empresario, ore por su empresa. ¿Mm? Si usted es el empleado, en el nombre de Jesús, prohíba. ¿Sobre quiénes? Sobre sus compañeros de trabajo. Prohíba sobre su jefe. Tengo otra amiga, creo que eso yo ya lo he comentado acá, que vivía humillaciones impresionantes. Humillaciones. Trabajaba en una entidad estatal. Y resulta que sufría unas humillaciones horrorosas. Uy, y siempre le decía, tienes que prohibir. No le puede echar fuera los demonios al jefe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues no nos corresponde. No tiene sentido incluso. Si el jefe es no creyente, los demonios van a volver. ¿Por qué? Porque tiene todas las puertas abiertas. Pero sobre todo no tenemos la legalidad para hacerlo sobre esas personas. No nos han pedido que lo hagan, no nos han dado el permiso legal. Y bueno, no nos corresponde. Pero ¿qué sí tenemos? Recuerdan lo que dice que el Señor todo lo que nosotros permitamos aquí en la tierra será permitido en el cielo y lo que prohibamos aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Luego, ¿qué hacen los demonios? Ellos reconocen el sello que nosotros tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, demonios, les prohíbo usar la vida de mi jefe en mi contra, en abuso, en maltrato, en manipulación. De verdad que la humillaba muchísimo, porque también cuidado con hacer oraciones contrarias, ¿no? Que el jefe se vaya, que ya no trabaje aquí, que no vuelva, que se parta una pierna, que se accidente, que se estrelle. Cuidado, eso es diabólico. Son oraciones contrarias y no son guiadas por el Espíritu Santo. En cambio, nosotros, ¿qué podemos hacer? Escudos de honra. Eso sí podemos hacer. ¿Y qué empezamos a ver? Cambios, transformaciones en las personas de una manera maravillosa, extraordinaria. ¿Listo? ¿Qué hacía mi esposo en la oficina? Oraba en lenguas, proclamaba la palabra de Dios, proclamaba lo que Él es en Cristo y prohibía. Entonces, esto es cuando estoy en lugares donde yo no tengo jurisdicción. Bueno, y sin embargo, ahora más tarde les enseño otras cositas. Lo otro, la segunda cosa que vamos a tener en cuenta es el nombre de Jesús. Ya tenemos temas aquí con el nombre de Jesús. Vamos a buscarlos dentro del canal y vamos a estudiar. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice en Lucas 10:17, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué hacen los demonios? Se sujetan ante el nombre de Jesús. Marcos 10:17-18 dice, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, tenaz, tremendo. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, fíjense todo el poder y la autoridad que Jesucristo nos dio. ¿Listo? Tercer punto a tener en cuenta es tener clara mi identidad en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo y qué puede en Cristo? Esto es una cosa divina. Miren esto, pero en específico aquí, debido a un sueño que tuve, esto fue espectacular. Tuve un sueño en esta casa. Estábamos en esta casa y me dijeron, había una persona con gusanos en la mano. Yo, unos gusanos gigantes. Y yo le dije, ay, pero ¿qué es esos gusanos? ¿Dónde están? Dice, estaban en el patio de su casa. Y yo en el patio de mi casa y veía perfectamente el patio de mi casa que está aquí al lado. Y yo, wow, pero qué gusanotes, o sea, y le pregunté al Señor en el sueño, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, pon sal. Ay, empecé a buscar porque, a ver, agarro la sal de la cocina, rocío la sal como un acto profético. ¿Qué hago? La sal sola por sí. Chicos, no hace nada. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada?
ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Pero lo más importante es que dice Ángela, y aquí también el nombre de cada uno de ustedes. Ángela, tú eres la sal de la tierra. O sea, yo soy la sal de la tierra. ¿Dónde tengo que ir a poner sal? Donde soñé hacer, ese fue un sueño tan real que yo hice todo de venir a orar. Y como la sal que soy, y ahorita les explico por qué soy la sal, vine a orar por mi casa y echar fuera todo aquello que se hubiera podido sembrar. Recuerden que tal vez no vinieron aquí a mi casa a poner los gusanos, pero en el mundo espiritual, ¿sí? Oraciones contrarias y bueno, todos los que se oponen a la obra en Cristo que nosotros hacemos. Sí, eso se llama brujería. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? El Espíritu Santo me lo está avisando, yo tengo que ir y orar por ese lugar. Realmente oré por toda la casa. Y por eso estudié también acerca de lo que es la sal. Dice, estudiando qué significa que yo sea la sal de la tierra, dice, esto significa que tengo la unción de Cristo para preservar al mundo de la corrupción, ¿sí? O sea, es decir, de la maldad, del daño. Llevo la naturaleza del pacto, porque antes se sellaban los pactos ¿con qué? Con sal. Llevo y tengo el poder de preservar. Pero miren esto, ¿cuál era el poder de preservar? Y ahorita les explico con Eliseo. Es Cristo en mí, no es la sal que yo tenga en la mano. O sea, si usted hace actos proféticos agarrando la sal y poniendo la sal en un lugar, miren, si el Espíritu Santo los guía, pues yo no tengo reclamo contra eso. Pero lo que sí he aprendido es que si Cristo dice que yo soy la sal, ¿yo de dónde me voy a sacar sal? Esto es espiritual, esto es en el Espíritu. Yo voy como la sal de la tierra a ponerle el sabor de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo sobre ese lugar, sobre ese territorio. Evito la descomposición, que las cosas se dañen. ¿Qué hacía la sal? Preservar, ¿cierto? Cuando estudiamos de sal se relaciona con pureza, ¿cierto? La pureza de la palabra de Dios, de la palabra divina. Es usar la unción del Espíritu Santo, eso es poner sal como lo del aceite, ¿recuerdan? Es orar en el Espíritu, es realmente. Eso es lo que significa ser la sal de la tierra. Entonces, es muy importante que yo sepa cuál es mi identidad y qué hacer, con esa identidad que tengo como sal de la tierra. ¿Listo? ¿Y por qué específicamente voy a interponerme como la sal de la tierra? Porque miren que a ver, donde ya viene el caso de Eliseo, lo que hizo Eliseo, cómo transformó una circunstancia poniendo sal, pero bueno, ahorita les explico eso. Sí, porque quiero de una vez tan. El cuarto punto es interponerme como sal de la tierra. Indica que estoy ¿qué? Marcando un límite, marcando un territorio, ¿cierto? Estoy marcando mi hogar como tierra santa y lo que han sembrado se tiene que ir. ¿Y lo siembran cómo? Lo siembran en el espíritu. Palabras, maldiciones, oraciones contrarias, todo lo que es brujería hablando desde el punto de vista del mundo espiritual. ¿Listo? Estoy declarando a toda influencia espiritual que no pertenece a este lugar, que no pueden estar. ¿Estoy qué? Delineando mi territorio. ¿Cómo? Por lo que yo soy, por la autoridad que tengo, por mi identidad. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Poco a poco la atmósfera empieza a cambiar o muchas veces inmediatamente cambia la atmósfera. Esto es una cosa divina que se empieza a instalar en el aire, en el ambiente espiritual, descanso, paz, seguridad, tranquilidad, armonía, bueno, muchas otras cosas. Cambian las circunstancias, empieza a operar el poder de Dios, cambia la pobreza y empieza a haber prosperidad, dejan de dañarse las cosas y empiezan a durar más, etcétera. ¿Listo? Las peleas, pueden descansar más las personas, muchos que no duermen bien, etcétera. Y mire esto, lo que hizo Eliseo. Eliseo usó la sal para transformar las aguas. Y él hizo uso físico de la sal con un cuenco nuevo. Dice 2 Reyes 2 del 19 al 22. Dice, en ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo,
El sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas, malas, y la tierra no produce nada. Dice que era estéril. Eliseo les dijo, tomen una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron, y él fue a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo, así ha dicho el Señor. Yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Fíjense lo que traían las aguas, enfermedad y muerte, eran aguas envenenadas. Dice, y tal como lo dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. O sea, ¿qué pasó allí? Entonces agarró un cuenco, le dijo, tráiganme sal, pero ¿saben una cosa? En esa época, Cristo físicamente no había venido como ya vino aquí a la tierra, y ahora en el Espíritu nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ¿saben? Tanto Eliseo como Moisés, como Abraham, ellos creyeron a la promesa y creyeron a Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es una representación, ¿cierto? De Cristo. ¿Qué estaba él? Poniéndole la sal al agua, porque ¿quién es la sal? Cristo mismo, porque antes se sellaban los pactos con la sal. Y bien, aquí en Números 18, 19 dice, todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti, para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de ti. Miren esto acá. ¿Qué dice que cómo se hacía? Un pacto es un pacto de sal perpetuo. Y esto estaba diciendo el Señor, esto es símbolo de perpetuidad, de preservación, ¿cierto? De pureza y de promesa. La Biblia contempla la sal bastante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que dicen, ¿tienen a Cristo? Ustedes son la sal de la tierra. Esto es una cosa maravillosa. Entonces, ¿yo qué llego? Yo llego a ponerle el sabor de Cristo a los lugares, la autoridad de Cristo a los lugares. ¿Dónde está la sal en mí? Yo soy su templo. Antes, en otra época de Eliseo, por ejemplo, ¿dónde estaba el templo? Había un templo físico donde había que ir a adorar, ¿cierto? Donde había que ir a buscar. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Aquí está la sal, porque es Cristo mismo en nosotros. Esto es divino. Y aquí es donde empezamos a entender lo de la identidad de que yo soy la sal de la tierra. ¿Listo? Y hay pactos que necesitamos reavivar, como dice aquí Números 18, que se declarar, ¿cierto? Poner un límite y usar, no la sal física, diría yo. Muchos hacen actos proféticos con la sal física, pero considero que en este caso, conforme a la palabra de Dios, no es necesario. ¿Qué hizo Eliseo? Mire esto. Primero fue al lugar, ¿cierto? Le contaron lo que había y fue al lugar. ¿Quiénes le dijeron que hiciera algo, que le pidieron? Los del pueblo. Le dijeron, mire, todo está muy bueno, pero las aguas están amargas. Él fue. Además que era el profeta, él tenía la autoridad espiritual de ese lugar. Dice, fue al lugar, llevó la sal, la echó sobre el agua eh, y, y las aguas se transformaron, ¿cierto? Pero miren esto tan divino. Dice que proclamó la palabra del Señor. Dijo, así ha dicho el Señor. Yo sano, pero era que palabra de Dios. Recordemos que él era profeta, recibió palabra de Dios. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios física. ¿Qué hacemos? Proclamamos la palabra. Dice, yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Y lo selló ¿con cuál pacto? Con el pacto eterno de la sal. Poniéndole sal y las aguas fueron transformadas. Ustedes y yo lo sellamos ¿cómo? Con nuestra presencia, con la palabra de Dios, con Cristo que está en nosotros. No se trata de Ángela, no se trata de lo que yo sé, no se trata de si oré ese día o no oré, no, se trata de Cristo en mí. Se trata de la autoridad que yo tengo en Cristo y la identidad, soy la sal de la tierra. ¿Listo? Eso es divino. El quinto punto es proclamar la palabra de Dios. Ya dijo Eliseo, ¿cierto? Que dice, el Señor, así ha dicho el Señor.
¿Cómo nosotros hacemos en los lugares? Proclama la palabra de Dios. ¿Qué se iba haciendo mi Guiller? En la oficina, proclamaba la palabra de Dios. No tenía jurisdicción sobre toda la oficina, pero proclamar la palabra de Dios, eso sí nos es permitido en todos lados. No eche fuera a los demonios, para que no lo persigan, no hagan daño, o sea, no provocarlos porque no tenemos el permiso legal. Pero si tenemos el permiso legal, échelo fuera a todos. ¿Listo? ¿Por qué proclamar la palabra? Jeremías 1:12. Miren, porque la palabra crea, la palabra renueva, la palabra transforma, la palabra vivifica, la palabra hace cosa nueva, la palabra sana, la palabra reverdece, la palabra hace que crezca, la verdad, la justicia. No, la palabra lo hace todo. Y otra cosa divina, porque Dios vigila sobre su palabra para que se cumpla, ¿cierto? Bien has visto, le dice el Señor en Jeremías 1:12. Me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Quién vela? O sea, Él vigila sobre la palabra ¿para qué? Para cumplirla. Él vigila su palabra para que nosotros recibamos lo que ahí está escrito. Y las promesas del Antiguo Testamento en Jesucristo son sí y amén. Por eso Jeremías, cito pasajes de Jeremías el Pentateuco del Antiguo Testamento. En Cristo todas las promesas son sí y amén. El punto 6, lo que a continuación haremos es echar fuera toda presencia contraria al Espíritu Santo. Ahí, digamos, usted no sabe, no, pero yo no puedo discernir, pero este sitio, yo siento terror cuando entro a este sitio. Bueno, pues eche fuera un espíritu de terror, eche fuera un espíritu de miedo, ¿cierto? Pero entre en autoridad. Igual vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio en el siguiente tema. La próxima semana vamos, Dios mediante, vamos a hacer la oración sobre ese lugar. Ahora es muy importante que aprendamos cómo se hace. ¿Por qué? Porque no vayamos a cometer errores, a meternos en problemas o a permitirle a los demonios que nos fastidien por un tiempo o nos fastidien, ¿cierto? Sencillamente porque actuamos sin la legalidad, sin la jurisdicción, en ignorancia. Vamos a hacerlo como tiene que ser. Después de echar fuera toda esa presencia contraria, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Invitamos al Espíritu Santo para que llene el hermoso Espíritu Santo, el más lindo de todos. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de paz, porque Él es el que llena el lugar. ¿Recuerdan lo que vimos en los temas pasados? Él es el que está aquí, Él es mi ayudador, Él es mi refugio, Él es la plenitud de Cristo en nosotros. Él es el que llena este lugar y ahora este lugar está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacer? El Espíritu Santo llega donde es bienvenido. Dios es un Dios de orden, donde empezamos a ordenar. Es muy fácil experimentar los ambientes. Wow, entré a este lugar y no me gustó, ¿cierto? Estoy experimentando esto. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a invitar al Espíritu Santo. Ahora, nos subimos a un avión. Y en los aviones pelean, ¿no? En los aviones se planean malas cosas también. En los aviones también hay personas llenas de terror. O sea, hay muchas cosas que se viven en un avión. ¿Qué hacemos en un avión entonces? No tenemos la jurisdicción para orar y echar fuera todos los demonios que están en el avión, pero sí tenemos, ¿cierto? La autoridad, la identidad. Como sal de la tierra, yo vengo a proclamar la paz de Cristo. Oro por mi silla, oro por mi lugar, bendigo los pilotos, prohíbo a los demonios usar, ¿cierto? A las personas, usar lo que el Espíritu Santo me lleva. Y yo puedo, ¿qué? Pedir ayuda divina, y que el ejército del cielo, como está escrito en Salmo 91, le envía a sus ángeles acerca de mí para que mi pie no resbale, ¿cierto? Para sostenernos, para sostener el avión, para ayudarnos. Entonces, fíjense todo lo que sí podemos hacer en lugares donde nosotros no tenemos la jurisdicción completa del lugar, pero sí de mi asiento. Ahora, ¿tengo jurisdicción desde qué punto de vista? Pagué un tiquete, pagué un pasaje, yo puedo subirme a ese avión y estar dentro del avión. Entonces, y empezar a qué. Bueno, sí, siento que me está atormentando. A mí un demonio se larga. O sea, en el nombre de Cristo Jesús, aquí no tienes permiso para martirizarme, que no pueda dormir o irritarme o enfermarme, como muchas veces he escuchado que ha ocurrido. ¿Listo? Invitar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere? El Espíritu Santo anhela estar con nosotros, llenar los lugares. Él es el Espíritu de paz, el Espíritu de poder, el Espíritu de dominio propio, el Espíritu de gracia, el Espíritu de favor, el Espíritu de temor de Dios. El Espíritu Santo es lo más hermoso que puede existir. A Él es al que yo quiero.
Él es el que yo quiero que me ayude a cocinar, Él es el que yo quiero que me enseñe y que me ayude a disfrutar de lo que tenemos en nuestra casa, a amar más a mi esposo. Ese es el ambiente que el Espíritu Santo genera en nosotros. Quitar el ambiente espiritual que no honra al Espíritu Santo. Sacar lo que no sirve, ¿cierto? Anular las palabras que se han dicho con ira, con enojo, con molestia, conversaciones que no sirvieron. Mire, pasatiempos, cosas que no agradan a Dios. Que usaron el computador o que usaron esto para ver pornografía. Miren, todo eso daña las atmósferas de los lugares y hay que estar continuamente invitando. ¿Listo? El octavo punto es sellar con la sangre de Jesucristo. Esto es divino. Tenemos todo un tema en Alimento Espiritual acerca del poder de la sangre de Jesús y acerca del poder del nombre de Jesús. Entonces, por favor, los invito a que los busquen y se documenten o aprendamos un poquito más acerca de la sangre de Jesús. En Apocalipsis 12:11 dice, la sangre de Cristo tiene poder legal y espiritual sobre toda obra del enemigo. Es muy importante que lo leamos. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. O sea, nosotros reconciliamos, es decir, aquí había algo que no servía, lo reconcilio, lo vuelvo a traer, ¿cierto? A conciliación al nivel de Cristo mediante que la sangre de Cristo Jesús. Eh, por último, pues lo que hacemos es una oración recorriendo el lugar y orando. Esto lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué necesitamos nosotros tener en cuenta, queridos? Y es, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué lugares de nuestra casa tienen la atmósfera incorrecta, porque yo también pude haber acostumbrado siempre es así. Cada vez que voy a la casa de fulano de tal, siempre pasa lo mismo. Pero ¿saben una cosa? Esa no es la voluntad de Dios. Empiece a identificar qué lugar está bajo su jurisdicción y darle, ¿cierto?, el hacer lo que corresponde. Ahora, ¿yo puedo orar por su casa? Sí. Si usted tiene el permiso legal, me lo puede ceder. Yo puedo orar por su casa, yo puedo orar por una oficina, yo puedo orar cuando tengo el permiso legal. ¿No me dan el permiso legal? No. ¿Qué puedo sí hacer? Porque nos pueden invitar a lugares donde no tenemos el permiso legal. Orar en lenguas, como ya les dije. Miren, esto es muy importante. Mi esposo estuvo hace poco en México, donde por esta época se está celebrando eh, la fiesta de los muertos y donde hay una adoración. No todo México es así, pero es algo muy cultural, pero no porque sea cultural que no deja de ser satánico. Es satánico y es una adoración a la muerte. Mi esposo me decía que están los caminos que conducen a los altares a la muerte, ¿m? Y les ponen, bueno, cosas específicas, flores y esto. Alguien le preguntó, ¿y qué hizo estando en medio de eso? Mire, no, ahí no hay que ponerse a echar fuera demonios, ¿cierto? Esa no es su jurisdicción. Pero sí tenemos que decir, yo no tengo nada que ver con esta costumbre, prohíbo a los demonios espías que me sigan, espíritus de muerte, que me sigan, que quieran perturbarme. ¿Por qué? Porque nosotros somos también, así como somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a un lugar, espiritualmente nos ven, llegó la luz, todo está en tinieblas, ¿cierto? Hay muchas tinieblas. Llegué yo, llegó usted. ¿Qué ven? ¿Ven luz? Reconocen los demonios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, yo no estoy de acuerdo con esta costumbre. En el nombre de Cristo Jesús, prohíbo a los demonios que me sigan, prohíbo a los demonios que me que quieran venir a hacerme daño, lo prohíbo en el nombre de Cristo Jesús, oro en lenguas y me cubro con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Oro en lenguas, sí, puedo proclamar: Jesús, gracias, tú estás aquí porque yo estoy aquí, ¿sí? Cristo está porque yo estoy. Y empezar a vivir, a hacer las cosas en la jurisdicción, ¿vale? No es como a nosotros nos parece. Entonces, esto hace que una atmósfera se purifique, se limpie, podamos vivir mejor, podamos vivir en armonía.
Yo he vivido en apartamentos donde claramente habían adoración a Buda. O sea, yo vi, cuando fui a ver el apartamento estaba lleno y habían altares a Buda. Estuvimos también en lugares donde el budismo es a flor de piel, o sea, en lugares, países donde se practica el budismo y están los altares, etcétera. Viví en países donde todo el mundo era musulmán. Sin embargo, no llegamos a echarle fuera los demonios a los países, pero llevamos la luz de Cristo, la sal que es Cristo, y empezamos a que a traer esperanza y vida a muchos que el Señor nos en nuestro, ¿cómo se dice? Ah, bueno, a nuestro alcance nos había puesto personas para que ¿qué? En medio de la oscuridad llevemos a Cristo. ¿Vivimos felices? Vivimos muy felices en esos lugares. ¿Disfrutamos? Disfrutamos muchísimo. ¿Saben por qué? Porque la autoridad la tenemos nosotros y porque donde nosotros llegamos plantamos a quien, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y empezamos a vivir una vida diferente, una vida hermosa, una vida preciosa. Entonces, queridos, vamos a orar y en el próximo programa vamos a desarrollar en oración esto. Luego, entonces, prepárese porque lo que viene es grandísimo. Vamos a orar. Jesús, gracias porque tú nos permites, Señor de los cielos, aprender todas estas cosas tan divinas. Gracias porque contigo todo es fresco, maravilloso. Tú eres un Dios tan divino, Señor. Gracias porque nos has dado poder y autoridad. Gracias por darnos tu nombre. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, Señor. Yo hoy pongo delante de ti la vida de mis hermanos, Señor de los cielos. Hoy pongo delante de ti, Señor de los cielos, los lugares donde ellos están. Capacítalos y enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros, siempre a ejercer autoridad donde tú nos has puesto para que la ejerzamos, sin irrumpir en lo que no sirve, Dios. Padre mío, gracias. Yo proclamo, Señor de los cielos, tu gracia y tu favor. Tu voluntad es que nosotros vivamos en atmósferas divinas, preciosas, y que disfrutemos de lo que tú tienes preparado. Te bendigo y te doy gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta no es la oración de cómo limpiar la atmósfera, pero sí la oración de prepararnos para lo que viene en el próximo programa. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides por favor de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.